Vale, continúo. Justamente llegué a este proyecto. Este es un proyecto más acotado con un cliente privado. Esta es una clínica donde existe un edificio de estacionamiento, que es la foto de arriba, que ellos desean transformar en consultas, ¿no? Hay un tema que ha de remodelación, el uso de la metodología como remodelación. Entonces, por suerte, los programas de uso de BIM nos permiten trabajar en fases. La intervención es básicamente construir unos patios internos dentro de este edificio, agregar nuevos ascensores, nuevos equipos, generadores, equipos de clima, de estanque, de combustible y, claro, habilitar todo lo que es el interior del espacio como clínica propiamente tal. Entonces, ¿no puedo pasar a la siguiente? Ya que hay problemas técnicos. No me deja pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, vale. Claro, entonces, al ser un cliente privado, digamos que sus aspiraciones los usos que él requiere son un poco más acotados, de alguna manera. Él lo que quería era conocer las estimaciones de cantidades y costos. Él sí quería un presupuesto. En este caso, nosotros cuando modelamos, por ejemplo, el pavimento, un porcelanato, ahí nosotros agregamos el ítem, no, este es el porcelanato, tanto, tanto, 60-60, color gris, tanto, tanto. Entonces, eso permite después exportar toda esa información a un software de presupuesto, donde el área de presupuesto después le hace algunos ajustes y podemos entregarle al cliente ya un presupuesto y unos cómputos métricos mucho más precisos que ponernos a contar cositas en AutoCAD o a mano, a sacar áreas, ¿no? Que sería como un proceso adicional. La coordinación 3D era su principal preocupación. Hacer un edificio de estacionamiento es muy bajito, hay unas vigas existentes muy altas, y el hecho de meter instalaciones clínicas por ahí lo hacía muy complejo. Entonces, no solamente por un ahorro de costos, sino para buscar soluciones mucho más eficientes al paso de las instalaciones, fue requerido el uso del BIM. Esta es una vista isométrica, por ejemplo, donde estamos instalando unos tableros eléctricos, unos generadores eléctricos, y claro, el espacio es bien pequeño, tenemos rampas vehiculares que no se demolieron, entonces metiendo tableros eléctricos dentro de una rampa vehicular, haciéndole como una tarima. Entonces todo eso se vio en esta etapa. De no haberse hecho así, lo más probable es que se hubiese entregado un plano y todos esos problemas lo estuviésemos viendo en la etapa de construcción. Y a nosotros le entregamos al cliente además estos modelos. Cuando se termina el proyecto le entregamos modelos de visualización en formato de Navis o el mismo Revit y se lo traspasamos a la constructora. Entonces la constructora ve si lo utiliza o no, pero usualmente ya empezamos a encontrar constructoras que lo utilizan como para generar fichas, para ver puntos críticos. Si bien no hacen el control de obra directamente con el modelo, sí es verdad que les sirve como referencia para resolver puntos críticos. Es un corte por ejemplo, una de las situaciones que teníamos para solventar el problema de las vigas metálicas que tenemos en el proyecto. Se decidió que los equipos de clima estuviesen ubicados en unas terrazas que están en cada piso. Y fíjense, esta solución es bien curiosa porque entra el equipo de clima, el ducto, pasa por acá, esquiva la viga, entra y llega hasta el pasillo, ¿no? En algunos casos continúa hasta el otro lado. Entonces, esto fue para evitar ubicar el equipo de clima en la cubierta y tener que, de alguna manera, inyectar aire a cada piso y perforando o debilitando la estructura existente. Entonces, este tipo de soluciones es cuando uno de verdad empieza a verle como lo maravilloso a la metodología BIM, que se pueden definir ahora y llegar a un nivel de desarrollo altísimo en la etapa de proyecto. Definir esto en la etapa de construcción hubiese sido para volverse loco. Es terrible. Entonces, ese es como lo más valioso, creo yo, de esta metodología. Y bueno, cuando uno genera el plano entregable, porque este es el modelo, pero cuando uno genera el plano entregable, porque al final, como comentaba antes, nuestra industria de la construcción construyen es con plano en papel, igual la información del modelo se traspasa, ¿no? Y podemos ver esta misma solución, ¿no? De estos ductos de clima que entran por debajo y luego suben.
para esquivar la viga, ¿no? Y no afectar la estructura existente. En este caso, la metodología de la planificación de este proyecto es un poco más simple que la que vimos cuando uno trabaja directamente con el Estado, ¿no? Tenemos como esta carta Gantt, ¿no? Donde uno parte con los proyectos inicialmente. Por ejemplo, el caso del modelo de estructura, ¿no? Que es lo que se plantean fue unos refuerzos estructurales nuevos sobre una estructura que es existente. Tenemos estas etapas de coordinación, que en este caso nosotros propusimos tener una etapa de coordinación, que es esta línea verde de acá, cuando nosotros cerramos el proyecto para licitación. Ahí hay una etapa de construcción y luego se llama licitación, se terminan los planos para construcción y ahí luego vuelve a haber como una segunda jornada de coordinación. En esta jornada de coordinación aparecen soluciones, por ejemplo, para no pasar la descarga sanitaria por el piso de abajo, que sería lo más común, porque eso perforaría las vigas existentes, se hacen soluciones de doble tabique para pasar en la descarga por arriba de la losa, ¿ves? Por ese tipo de soluciones. Esto lo bueno es que uno puede visualizar ese tipo de soluciones constructivas, llegar a acuerdos entre el especialista sanitario y arquitectura, cómo lo vamos a resolver, cómo lo vamos a hacer en unas etapas bastante previa al proyecto, ¿no? Y ya se pueden tener consideradas en el presupuesto, ya se pueden tener consideradas en los planos. Ahí como que cuando este proyecto en particular, el cliente vio como mucho beneficio de utilizar esta metodología porque había pasado que había tenido una obra similar en otro caso y que la obra tuvo un sobrecosto impresionante. Y este es un proyecto que si bien en metros cuadrados es bastante grande, es un mall, un outlet. Este fue desarrollado por Innovim, que es la empresa que yo desarrollé junto con mi esposa y socia. En este caso, algo que sucede mucho es que tenemos empresas que de repente desarrollan proyectos. Por ejemplo, en este caso teníamos la empresa de ingeniería, de estructura y de iluminación que desarrolla los proyectos en CAD. Pero para poder participar en este tipo de proyectos grandes, ahora les piden BIM, siendo que es un proyecto privado, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Subcontratan a una empresa que le modele las cosas en BIM. Y hacen como ese traspaso de información. Entonces, este tipo de situaciones ocurren, claro, cuando todavía no se ha asimilado 100% por toda la industria esta metodología, pero igual funciona, ¿no? Hay que hacer una vuelta adicional, pero se puede hacer. En este caso, el mandante, que el cliente, contrata una empresa de ingeniería que es DRS, y esta empresa de ingeniería crea como este plan de ejecución. Eso es lo que significaba el PEP, que no se me había olvidado anteriormente. El PEP es el plan de ejecución BIM, donde ellos dicen, ok, copiando un poco lo que hace el estándar BIM, o sea, siendo que este es un proyecto privado, yo quiero que esto sea un modelo de coordinación 3D, de diseño de especialidad y revisión de que el diseño esté bien. O sea, fíjense que siendo el estándar o solo obligatorio para uso público, su metodología al final ha permeado ya en el sector privado, porque ha permitido acotar muy bien la información que se requiere. Entonces, es una cosa relativamente más simple, y esta empresa DRS, ellos son como los coordinadores. En este caso no es como IDOM, que estamos todas las especialidades bajo un mismo techo, sino que cada especialidad somos una oficina aparte, una empresa aparte. Y DRS, ellos se encargan de solicitarnos la información, de organizar la información y hacer la coordinación BIM. Y todas las semanas teníamos reuniones con ellos. Aquí la metodología era distinta, eran reuniones semanales entre todos los especialistas, por Meet, por Team, viendo todo este tipo como de interferencia e ir como solucionándolo sobre la marcha. Este es como un caso tipo, ¿no? De lo que ellos nos presentaban. Nos presentaban un listado de interferencias donde teníamos todas estas interferencias, a qué especialidad correspondían, y nos generaban estas fichas bastante útiles, bien bonitas, ¿no? El RDI se refiere a requerimiento de información. La RDI 27 hace referencia a que tenemos un cruce entre un muro y un ducto. Entonces, ¿quién mueve qué? ¿Qué hace qué? Para eso se hacían estas reuniones de coordinación entre arquitectura, ingeniería y los especialistas, y se tomaban las decisiones y los criterios que se iban a tomar.
para los profesionales más viejos de escuela que estaban participando en este proyecto, era un dolor de cabeza terrible. Ellos decían, ay, pero ¿por qué tenemos que ver esto ahora y no más adelante? Eso lo resolvemos después en obra. Pero claro, puede ser quizás un poquito tedioso, pero la realidad es que el resultado de estas constantes jornadas de coordinación terminó en un proyecto mucho más limpio y con que al final no lo han construido todavía, pero se va a traducir muy probablemente una reducción de costos importante. Fíjense, estamos como una planificación que veíamos con ellos, donde todo lo que es como este color como amarillo pálido son reuniones. Entonces, reunión entre arquitectura, sanitario, protección contra incendio, eléctrico y clima. Bueno, reunión con todos ellos y a definir criterios. Y así, semanalmente, tan. Y teníamos estas fichas, ¿no? Que tenemos unas en escala más grande. Por ejemplo, aquí se ven las tanquillas o las cámaras de especialidades que están en el piso, ya recintos más específicos. Y se llegó a un nivel de detalle bastante alto, a nivel de que el edificio en general fue muy bien coordinado. A mí me parece como un caso bastante positivo, ¿no? Del uso de la metodología de forma eficiente, práctica y con un resultado que quedó muy bien. Y claro, ya como para ir cerrando ya la presentación, ¿cuáles son las conclusiones? La primera conclusión es que efectivamente BIM no es un software, no es Revit, no es ArchiCAD, es una metodología de trabajo multidisciplinaria y colaborativa. La idea incluso es que si yo trabajo en un software como Revit, pero el ingeniero trabaja en un software como Tecla, ambos son software que trabajan con metodología BIM, al final nosotros podamos cruzar nuestros modelos y trabajar colaborativamente. Si bien es verdad que la aplicación de esta metodología considera una mayor inversión, tiempo y esfuerzo en la etapa de diseño, en la etapa de obra se empiezan a ver los beneficios porque vemos entonces una reducción de los costos, una reducción de los plazos y un aumento de la productividad. También hay que considerar que la implementación de esta metodología es un cambio de paradigma para la mayoría de los profesionales, inversionistas y constructoras, y su implementación igual puede ser lenta, ya que requiere un proceso de maduración y de aprendizaje que implica un costo inicial importante, pero que es necesario para dar como ese salto adelante que requiere la industria. También está el tema de la realidad latinoamericana, que a veces puede ser un poco más lento, ¿no? La implementación de estas metodologías, pero que eventualmente se va a lograr. Tenemos profesionales bien capacitados, tenemos empresas que tienen ganas de echarle pichón y de ser más eficientes. Y cuando ellos empiezan efectivamente a hacer las sumas y las restas y darse cuenta de que al final pierden menos plata, eventualmente no se van sumando como a este carro. También hay que considerar que con la globalización, un profesional bien calificado no solo está limitado a trabajar en su país o en la región, el hecho de manejar una metodología que es internacional. Al final, si bien hay un estándar chileno, un estándar inglés, un estándar gringo, al final todos hablan más o menos el mismo idioma, uno puede como adaptarse, entonces un profesional no está limitado solo a donde estamos, sino que puede dar servicios a otros países también. Y claro, ahora con la aparición de nuevas tecnologías de programación o de inteligencia artificial, los software BIM cada vez empiezan como a automatizar tareas que de repente son muy lentas o de poco valor agregado, no sé, por ejemplo, acotar planos, por ejemplo, uno eventualmente ya con la inteligencia artificial o con programación uno puede decirle, ¿sabes qué? Quiero que me acotes todo este plano y todo te acota. Entonces uno antes perdía tiempo, ¿no? Acotando cada recinto por recinto, y al software llega un momento en que lo puede hacer solo, por ejemplo. Quiero que me enumeres cada uno de los estacionamientos de esta planta, ya el software le pone el número de estacionamiento, y te ahorraste ahí 2 horas de trabajo poniéndole eso. Entonces, si uno quiere de alguna manera también subirse el carro de esta tecnología que se está empezando a utilizar, hay que subirse el carro del BIM, entendiendo que también están estos factores que limitan la expansión. El principal factor que la limita es la falta de capital humano calificado con conocimiento en BIM. Para eso maravilloso que el UNED esté haciendo este esfuerzo y esta invitación a todos a que se sumen a esta nueva metodología. El costo inicial de implementación BIM por parte de las empresas también es un tema que hay que considerar, pero
hay soluciones, hay software estudiantiles, hay software más light que de repente son más baratos. Y claro, la falta de opción de los otros actores de la cadena de valor, claro, que ya son las constructoras o los clientes a los que uno, claro, cuando uno ya maneja esta metodología, tiene que hacer una especie de trabajo casi que de evangelización, ¿no? De cuáles son los beneficios y eventualmente ellos también se van sumando al carro. Eso sería, espero que le haya sido de utilidad para ustedes, que le hayan visto algo positivo y bueno, feliz de si tienen alguna duda. Ay, creo que estoy compartiendo acá algo. Eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, gracias, arquitecto Jorge, de verdad que bastante completa su exposición. Sin embargo, también le pedimos disculpas pues a todos por el cambio de plataforma. Estamos en un momento, acuérdense, de transición. Ahí la MIT, la plataforma MIT es la plataforma que utiliza la universidad. Entonces estábamos tratando de hacer el enlace por medio de la universidad y de nuestros correos universitarios, pero hay limitaciones todavía. Entonces, bueno, el ingeniero Johnny nos pudo fácilmente compartir su Meet para poder después integrarlo. Yo por aquí, arquitecto, tengo una preguntita. Te la voy a leer. La idea es que de repente me des tu postura desde afuera. Ya tienes 10 años fuera del país. Por supuesto que cuando nosotros salimos, la visión del mundo de todas las perspectivas, profesional, personal, social, pues nos cambia. Entonces, te voy a dejar esta postura y tú me la vas pues a hablar, obviamente, desde tu perspectiva y abrimos el debate, por supuesto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hipercontextualizar el uso de BIM para generar el interés local? En el caso del Estado Táchira, pues se acusa de que nuestros empresarios son conservadores. Pero la realidad pues se está estudiando con la Fede Cámaras Táchira, la empresa de la construcción, pues están en sus estudios también abordando la dinámica y el tema, que no son ciegos a la realidad, lo que pasa es que hay un contexto. En nuestra economía, que es un flujo muy bajo, y un financiamiento y cortes permanentes de ese flujo de materiales, de insumos. Por lo tanto, se invierte en lo que se asegura realmente en la utilidad. No se invierte, no piensan en invertir en otra cosa. ¿Cómo contextualizar en ese caso BIM para el Estado Táchira y qué decirle a nuestros empresarios? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que ahí viene como este trabajo un poco de lo que comentaba en la conclusión de evangelización. Al final, el discurso yo creo que va por la parte de decir, ya, ok, mira, yo te ofrezco como profesional esta nueva metodología de proyecto que efectivamente puede que se extienda un poco más, ¿no? Si contrataras a otro profesional que trabaja con una metodología más tradicional. Pero esto para ti va a significar un ahorro de plata. O sea, al final todo eso al final es número. Esto al final para ti es un ahorro de dinero. ¿Por qué? Porque en la etapa de obra vamos a tener menos cambios, menos interferencias, menos errores. Vamos a tener más claridad de cuántos materiales requerimos. Ya esto no es, por ejemplo, en los cómputos métricos. ¿Cómo se sacan los cómputos métricos? Bueno, yo dibujo un área en AutoCAD, saco el área, o a mano voy contando no sé, los lavamanos y las posetas, y digo ya, ok, son tantos metros cuadrados. Ahora con el modelo BIM, esa información es súper precisa, no hay pérdida. O sea, en un modelo BIM, tú pudieras cargarle hasta la puerta el tipo de manilla, el tipo de cerradura, y eso tú se lo entregas a la constructora. Mira, aquí está, esto no hay más ni menos. O sea, obviamente tú, como constructor, tienes que tener otras variables, no sé, un porcentaje de desperdicio, un porcentaje de pérdida, que no, eso no se ve reflejado en un modelo BIM. Pero la transparencia en la información, la coordinación que se hace para
el constructor o el empresario al final se va a transformar en un ahorro de dinero. Y cuando tú le dices que va a ahorrar dinero, ahí dice, bueno, me puedo arriesgar, porque efectivamente hay un riesgo, ¿no? O sea, es normal, y no solamente aplicable al estado Táchira o a Venezuela, todos nos asustamos ante el cambio, todos tenemos nuestras dudas, pero yo creo que se puede dar el paso y cuando uno dice que al final vas a ahorrar plata, igual es un buen incentivo, creo yo. Johnny, no sé si quieres comentar algo, igual que Alexandra. Bueno, en mi experiencia, cuando hay resistencia al cambio, tiene que, tiene que venir una obligación de la cabeza. Por ejemplo, en los países, ¿sí? En los países, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Perú, hace casi 8 años, uno les hablaba de Vini y me decían, me miraban como un loco, así, ¿viste? ¿Y qué le pasa? ¿Qué pasa? El gobierno vio que digamos que todos los flujos de trabajo internacionales están apuntando hacia ahí y ellos vieron la oportunidad, bueno, nosotros como país no nos podemos quedar atrás. Fueron los contratistas, sobre todo aquí a las mineras, que es lo que son los que mueven la economía. Mire, tenemos esto, no sé qué, ay, pero es mucha inversión, que es mucho tema, que nosotros lo hemos hecho desde hace 50 años con CAD, y entonces no vamos a cambiar. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Sacó por el decreto de aquí al 2030, todo el mundo tiene que trabajar el BIN, el que no trabaja en BIN no participa en el Estado. Inmediatamente todos los entes que son contratistas de los estados llegaron y dijeron, bueno, cambiaron al BIN. Entonces tiene que haber una obligatoriedad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene resistencia al cambio. Me resisto a mudarme, me resisto a ir a tal sitio. Yo toda la vida he construido, nunca me ha caído en un edificio. Bueno, yo lo hago así y yo muero con esto, ¿sí? Entonces, cuando hay un cliente, ¿sí?, que es el que pone la plata y le dice, ¿sabe qué? A mí me entregan mis cosas en BIN. O me entregan en BIN o simplemente no participan. ¿Por qué? Porque saben que hay otros actores en otro lado, no, yo sí hago BIN, yo tengo mi experiencia, yo tengo tal, y entonces, o compiten o compiten. Entonces, en esa coyuntura, hacia donde va Venezuela, digamos, esa sería una de las maneras. Mediante ley del Estado, mediante decreto nacional, o sea que nosotros tenemos esta hoja de ruta para que desde este año hasta el año X, todos los organismos del Estado se adapten y pidan todos sus proyectos en BIN. Digamos, esta es la ruta, ¿sí? De mi punto de vista, esa es la ruta, no que vamos a decir las empresas lo hacen, porque las empresas generalmente no lo hacen. La empresa ven el BIN como un gasto, ¿sí? Un gasto es, por ejemplo, un gasto es ir y comprar un carro. Es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque tengo que hacerle mantenimiento, tengo que meterle gasolina, tengo que pagar el seguro. El carro, yo cuando lo compro me costó 50 y a los 2 años me cuesta 45. Es un gasto. En el BIN es diferente, tienen que verlo como una inversión. Está bien, yo tengo que, por decir un número, tengo que invertir $50,000 en una implementación. Está bien. Pero ¿qué pasa? Si yo en un proyecto como empresario, invierto, digamos, 50,000 horas hombre en hacer un proyecto, y a 50,000 horas hombre me representan a mí $100,000. Resulta que con el BIN llego yo y ya no utilizo 100,000 horas hombre, sino utilizo 80,000, y ahí es donde empiezo a ver el retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque es una inversión. Todo, digamos, todo cambio de paradigma y todo cambio metodológico es una inversión, ¿sí? Ahora, si quieren invertir 100,000 y el viernes de otra semana estás ganando 110,000, o sea, dedíquense a otra cosa, ¿sí? Eso se hace con un suministro. Con una metodología es una serie de pasos. ¿Por qué? Tengo que llegar, ver cómo mi metodología de trabajo. Yo soy una empresa que hago estructuras, entonces yo enfoco mi implementación hacia mi entregarle de estructuras. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ingeniería de detalle de concreto. Bueno, utilizo el software que necesito para concreto, busco la gente que sepa modelar concreto, hacer detalles. Los ingenieros tienen que adaptarse a cómo diseñar y ver eso en el concreto. Y mi flujo de trabajo es así, la metodología la adapto y tengo mi resultado y empiezo a dar mi ganancia. Pero eso tiene que venir siempre de la cabeza. En los países, desde el Estado, digamos, desde la norma en este caso sería fononorma, y desde las empresas, de los dueños o los gerentes.
¿sí? Y de ahí hacia abajo, líneas abajo, todo el mundo se adapta, ¿sí? Porque si nosotros esperamos que, digamos, los profesionales por cuenta propia, ojo, siempre hay un entusiasta. Ustedes van a una empresa y siempre hay unos muchachos entusiastas. Sí, el BIN y el curso y el YouTube y yo estoy estudiando y hago el máster y tal. Y van al jefe y si el jefe le dice, pone su cara y dice, ay no, eso es muy caro, que eso es mucho tiempo, que nosotros hemos hecho esto por 20 años y no ha funcionado. Entonces el entusiasta lo que va a hacer es, cuando consigue una empresa que en realidad se quiera, agarra y se va para allá. Y el día de mañana, esa empresa que tiene la tecnología de punta y hace las cosas con BIM, cuando se presenta una licitación, la empresa nueva, la empresa vieja, ¿a dónde a dónde va a mirar el Estado? Va a mirar a la empresa que se está adaptando a lo que el Estado le pide. A Y la las empresa nuevas vieja pues empresas. va a dejar de competir. Entonces, Correcto. digamos, ahí está el foco de la resistencia al cambio, ¿sí? Más obligatoriedad. Estamos nosotros, todos los que estamos aquí somos entusiastas, ¿sí? Y muchos tenemos empresas y somos consultores y así por el estilo. Pero muchos de los que están aquí trabajan en empresas y cuando van y le hablan a su jefe, ellos ponen la cara así como que, uy, que está hablando. O hay una empresa que está buscando y sabe que yo necesito gente que sepa el BIM porque yo necesito contratar y si yo no me meto voy a perder negocio. Y entonces llega el muchacho, llega Nakari, Alessandra, llega Jorge o cualquiera de ustedes que sepa, no, si yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, ¿quién va a tener más oportunidades de poder trabajar en empresas, digamos, teniendo un mejor beneficio? La gente que sabe y la gente que está metida en esto, pues. Que es una actualidad. Hace 8 años cuando yo llegué aquí, era el futuro, ¿sí? Y yo me acuerdo muy bien, yo veía unos webinars y había uno de mis mentores y decía, viene la planadora del BIM. Si ustedes ahorita, a partir de ahorita, no se capacitan, cuando llegue la planadora, la pasa por encima. Y hoy en día, la planadora ya pasó, ¿sí? Entonces, están a tiempo de meterse en este tema y aprender. Nosotros todavía no nos ha llegado la planadora. Sí. Sí. No nos ha llegado. Pero Mire, vamos a la darle planadora paso viene. a Luis Miguel, que quiere hacer una pregunta. No sé si le das paso tú, Johnny. Y por aquí dejo una pregunta en el aire Sí. que hizo un chico por aquí arriba, que cuánto personal BIM se necesitaba para 20,000 metros cuadrados de proyecto. Yo creo que más allá de cuánto hay algo que explicar internamente de las etapas o la clasificación dentro de la metodología. Bueno, quien quiera, vamos a darle paso a Luis primero y respondemos después a este chico. Luis, adelante. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿No podemos verte en la camarita? Sí, no, porque tengo casualmente dañado Vale. la cámara, entonces, Sí. bueno, me dificultó un poquito. No Pero, importa, vale. Jorge, quería preguntarte algo puntual, que de repente es algo técnico, pero que al final mi intención es como vislumbrar un poco más cuál sería un poco el futuro de lo que actualmente se maneja, AutoCAD y otras aplicaciones, ¿verdad? Con respecto a BIM. O sea, BIM, por ejemplo, permite una migración masiva de un archivo plano para establecer unos parámetros de diseño. Es decir, que yo pueda hacer una base de datos, por ejemplo, en un archivo Excel, luego migrarlo a un formato, no me viene ahorita el nombre, pero a un TXT, perdón, y que ese TXT lo migre bajo ciertos parámetros a una plataforma BIM y que me termine estructurando el diseño. O sea, yo digo, si esto es posible, obviamente se agiliza mucho el proceso de creación porque ya yo tengo plantillas donde hago el vaciado de datos, medidas, cantidades, tal y qué sé yo, para lo que es la parte de diseño estructural y agilizo ese proceso. Y ya luego lo que tiene que ver con la creación de render y todo esto sería un poco más lento el proceso porque necesita definir, bueno, aquí voy a colocar un mueble, aquí va una despensa, aquí va, ¿sabes? O sea, todo lo que adorna y termina dándole forma a un proyecto de ingeniería y arquitectura.
Si esto es así, es, Déjame, pro- eh, es a probable ver que... si entiendo bien tu pregunta. Tú dices como que tú generar una base de datos en Excel o en algún software, exportarla al Revit o al BIM o el software o Ajá, Tecla o el que esté utilizando de ingeniería y generar a partir de ahí entonces una modelación, ¿es lo que tú me dices? ajá, es correcto. Sí, sí, claro. De hecho, existe, en el caso de Revit, bueno, existen varios, pero sistemas de programación, ya entramos en temas de programación, por ejemplo, uno se llama Dynamo, es como el más conocido, el más básico. Power BI Ajá, también es otra manera de, se pueden como conectar al tema del BIM, e incluso aparece lo contrario, de que tú modeles algo y de ese modelo extraes la tabla Excel. En Excel puedes modificar cosas y luego vuelves a importar al modelo y tienes ese sí, feedback. intercambio, Eso sí, ok. existe de hecho. Yo hice en algún momento un curso de Dynamo, al final no lo terminé usando tanto como quisiera, pero sí, se puede hacer mucho. O, por ejemplo, si tú quieres hacer temas de análisis, por ejemplo, un tema de arquitectura, quiero que me detectes cada vez que, no sé, una viga se coincida con, no sé, otro elemento, por decir algo, Ujú. levantar algo. Y el Dynamo de alguna manera te puede hacer como estos levantamientos de información, generarte una tabla, y tú al contrario puedes editar cosas. Ese flujo de trabajo existe. Pero entramos como en un lenguaje más de programación. Ahora, con la inteligencia artificial, quién sabe qué otras herramientas van saliendo. Claro, yo hago el comentario un poco porque actualmente en la vía tradicional se utiliza el AutoCAD y otras herramientas para la fase de diseño. Entonces, si esto se puede lograr de esta manera que les estoy preguntando y me estás confirmando ahorita que sí, es probable que entonces las herramientas tradicionales con el tiempo terminen desapareciendo. O Sí, puede ser. es probable, no sé si existe una compatibilidad del BIM con respecto a AutoCAD, que yo, bueno, desarrollé en BIM, pero decidí luego migrarlo a un formato de AutoCAD. No sé si eso es posible. Es lo usual, de hecho eso es lo usual, porque nuestras constructoras construyen es con plano. Entonces, sí, efectivamente, nosotros tenemos el modelo y de ese modelo generamos los planos y esos planos los exportamos al final al PDF y acá. En el mejor de los casos, la constructora tiene AutoCAD y a veces ellos lo usan para medir o ver algunas cosas, pero hasta ahora sí, el traspaso de información, además Autodesk es el mismo dueño de Revit y es el mismo dueño de AutoCAD. Ah, no. Entonces, eh, claro, al final ellos como se comparten la información claro, el traspaso de información sigue siendo ese. Ahora, y tú ves los videos de Autodesk y claro, lo que ellos plantean es que en obra las constructoras tienen tablets o ponen un QR en una columna, entonces lo escanean con la tablet, ¿no? Y entonces pueden ver el modelo 3D como si estuviesen adentro. Eso es maravilloso y probablemente en países desarrollados existe, pero en nuestro país es un poquito más limitado, ¿no? Sí, ok. Bueno, eso básicamente lo que quería saber. Muchas gracias. Yo Nakarim, creo, yo creo, Juan Carlos, que Alexandra ahorita nos corrobora, pero yo creo que justamente eso que estamos hablando, pues lo ideal es que nos vayamos realmente a desarrollar desde el modelo y nos traigamos toda la información del modelo, ¿no? Eso sería como lo ideal. Pero la realidad de nuestra latinoamericanidad pues nos hace como vivir procesos que, bueno, nos llevan prácticamente al papel otra vez y regresar, pero básicamente la idea es, pues, realmente arrancar desde el modelo y el modelo me da todo, el modelo me da los cómputos, el modelo me lleva y de ahí yo me migro al Excel, yo me miro, pero bueno, no sé, Alexandra, tú que eres súper experta, háblanos sobre no, eso. bueno, yo lo que quería era como complementar cuando el compañero habla sobre la utilización de los archivos TXT.
Fíjense que yo les voy a mostrar por acá. No sé si allí se visualiza. No. Ah, Fíjense que hay archivos como estos TXT en donde nosotros podemos plasmar cierta información. En este caso, como observan acá, pues acá tenemos una base de datos de todo lo que serían las partidas Covenin. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos un software, por ejemplo, de análisis de precios unitarios, que no está especializado bajo entornos BIM, pero que nosotros queremos de alguna manera contar con esa base de datos, porque, por ejemplo, es la base de datos que se maneja en nuestro país, con nuestra moneda local. Entonces, nosotros hacemos un archivo como este, TXT, en donde colocamos las codificaciones, los tipos de partida, y bueno, nosotros hacemos es un enlace de este archivo con el Revit o con el software que estamos modelando. Cuando hacemos, por ejemplo, las notas clave o la codificación de los elementos en el modelo, pues nosotros no nos basamos en el Uniformat, sino nos vamos a basar en esto, que es nuestra codificación Covenin. Entonces, a partir de este archivo, nosotros pues podemos desarrollar esa conectividad y podemos hacer ese puente entre el modelo que tenemos con otros modelos que son locales y podemos hacer uso y aprovechar pues esas herramientas que las tenemos más disponibles y las tenemos a la mano. Entonces, bueno, eso era lo que quería mencionarles. Podemos utilizar este tipo de archivos en TXT y podemos hacer ese vínculo con otros programas. eso está muy bueno. Excelente, excelente. Por aquí tenemos, acuérdense, la pregunta que quedó pendiente sobre, después de la pregunta de los 20,000 metros cuadrados, ¿cuánto personal BIM necesitamos para modelar 20,000 metros cuadrados? No sé, Jorge, a ver, ¿qué comentas? Depende de qué tan bueno sea. No, mentira, realmente es dependiendo cuántas especialidades tienes, porque tú no puedes decir, ya, ok, tengo mi empresa de arquitectura, mi modelo de arquitectura. Necesito por lo menos para 20,000 metros cuadrados, 1 o 2 arquitectos por lo menos. Ya el ingeniero, vamos a decir que son lo mismo, un ingeniero y un modelador. Y ahora, bueno, las especialidades, clima, eléctrico, sanitario, gas, no sé, los que tengamos. Bueno, hay empresas que hacen todas las especialidades, hay otras que es una empresa por especialidad. Entonces, un ingeniero por especialidad más un modelador que lo traspase. El modelador. Claro. Ahora necesitamos el coordinador. El coordinador a veces es la misma empresa de arquitectura o a veces ofrece ese full package, ¿no? Yo te hago el proyecto de arquitectura y además te coordino. También existe. O ocurre también, como han basado a mí con Innovin, que todos los proyectos lo hacen en AutoCAD y yo lo que les ofrezco es, ¿sabes qué? Yo agarro el proyecto de todo el mundo y yo lo traspaso a BIM y hago la coordinación. Entonces, uno solo agarra el trabajo de todos los demás. O sea, es muy variable, es muy variable. Eso es lo bueno también de la metodología, que permite esa como flexibilidad según el requerimiento del cliente. También. Y ahí también uno puede ofrecer eso también. ¿Qué pasa si el cliente dice, no, mira, yo voy a contratar a mi amigo, el arquitecto que trabaja con AutoCAD, el ingeniero también? Bueno, está bien, contrátalo, pero yo te hago el traspaso, te saco los cómputos, te hago la coordinación BIM y soy yo solo. Entonces, correcto. Claro, también eso ocurre. Entonces es muy variable. Sí, de hecho muchos le dicen, bueno, yo simplemente te corro BIM, haz tu proyecto en CAD o en lo que tú lo vayas a hacer y después yo me encargo de correrlo en BIM y te cobro es por la corrida y la coordinación de BIM. Exacto, exacto. Correcto. Por aquí Gerardo levantó la mano. Gerardito, te escuchamos. Buenos días. Bueno, primero Buenos días. agradecidos por toda la información que nos están suministrando. De verdad nos está abriendo las mentes, ¿no? Porque estamos todavía muy estancados en este mundo del BIM acá en Venezuela. Y bueno, estamos un poquito atrasados y tenemos que ponernos en los patines con esto, primero que todo. Y mi consulta más que todo es, ¿hay manera de adaptar el BIM al reciclaje de edificaciones? Porque en Venezuela actualmente no tenemos proyectos macro, proyectos que empezamos desde cero, ¿no? Normalmente la mayoría, digamos el 70%, el 80% de los proyectos que tenemos, la mayoría de los estudios de arquitectura, es reciclaje de edificaciones.
¿sí? Una vivienda, un edificio, reciclarlo, tal, pero me imagino que, bueno, con esta metodología hay que hacer un modelo desde cero, ¿no? Pero necesitamos tener una información previa de la edificación que estamos interviniendo. Entonces, no sé si hay alguna experiencia o hayan observado algún ejercicio, algún otro proyecto donde hayan utilizado esta metodología en el reciclaje de una edificación. ¿Contesto yo? A ver, Bueno, si quieres, Johnny, le damos al invitado que conteste y después tú le refuerzas. Sí, ¿Vale? dale, porque yo tengo un Dale. ejemplo que precisamente lo estoy trabajando ahorita. Perfecto. Dale, Jorge. sí, bueno, de hecho, en la presentación había el proyecto de la clínica. Imagínate, una remodelación, un estacionamiento estructural existente. Entonces, claro, nosotros tuvimos que hacer el levantamiento, que ese levantamiento, claro, uno dice, bueno, puede ser con 9 puntos y no se gana, pero al final tú puedes traspasar un plano de AutoCAD a un modelo BIM del levantamiento, y el modelo se trabaja en fases, ¿no? Está lo que es fase existente, ¿no? Todo lo que está construido, y luego tú generas una nueva fase que dice fase nuevo proyecto o fase 1, y ahí tú haces como una superposición de tu modelo nuevo, ¿no? Y tú puedes ver como proyecto por etapas, de alguna manera. Entonces, sí, el Revit, o sea, yo he visto proyectos en BIM hasta de departamentos, personas que incluso tú puedes hacer demoliciones también. Tú, cuando seleccionas un elemento, una entidad, por ejemplo, un muro, tú dices, bueno, este muro yo lo voy a demoler. Tú dices, este muro es existente, lo demuelo, ¡pam! Y tú puedes configurar la visualización de eso después en planos, por ejemplo. Entonces, tú haces planos de demolición, haces planos de obra nueva, y el modelo te da los cómputos métricos de todo eso, de la demolición, de la obra nueva, de lo que es antiguo. Entonces, sí, la metodología funciona perfecto para eso también. Ahora no sé si Johnny. Sí, Johnny, adelante. Claro, aquí pasa mucho en la industria algo que la mayoría de estructuras son antiguas, ¿sí? Y no tienen planos. Entonces lo que se hace es crear una nube de puntos, y a partir de la nube de puntos hacer el modelo de la planta para hacer remodelaciones, ampliaciones y cosas por el estilo. No, esa es una forma, digamos, una forma de un proyecto, bueno, ¿sí? Proyecto existente y sobre todo antiguos, a pasar a un modelo nuevo. Algo muy parecido a lo que pasó con la Catedral de Notre Dame. O sea, que Notre Dame, después que se quemó, hubo una empresa que hizo todo la 9 puntos de Notre Dame como un ejercicio, más no como un trabajo, sino lo tenían así. Se quemó la catedral, y a partir de ese 9 puntos lo están remodelando. El Vaticano hoy en día, o sea, hoy en este momento, está levantando toda la Catedral de San Pedro. Yo dirían, bueno, aquí sería la casa de San Pedro, pero no estamos, no nos podemos salvar de que venga un desastre y nos quedemos sin catedral. Entonces, eso está pasando. Entonces, en Italia están haciendo algo bastante interesante, que son los gemelos digitales para ciudades. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Primeramente, ahorita lo que han hecho es, tienen una tecnología GIS, que son mapas georreferenciados, y están insertando el GIS con modelos BIM. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede ver un modelo así tipo película Batman, así, va a cierto edificio. Por ejemplo, si ustedes están en San Cristóbal, digamos que el bendito centro cívico, que levantamos el centro cívico y lo pasamos al BIM, y yo voy con un mapa y levanto toda San Cristóbal. Me das un mapa de ArcGIS, de QGIS, y tengo toda San Cristóbal. Levanto mi centro cívico y lo inserto georreferenciadamente en mi mapa, ¿sí? Por ser digamos, un edificio público de información pública. ¿Y qué pasa? Yo puedo entrar ahí al modelo que está ahí publicado, y voy revisando. Quito una capa, bueno, aquí puse una tubería, quito una capa, aquí tengo tal cosa. Entonces, esas son dos formas donde el BIM puede trabajar, digamos, en ese concepto de reciclaje de información. Nada que sea nuevo. Una nube de puntos, en teoría es mucho más exacta que ir con un metro allá al sitio con 4 o 5 muchachos tirando regla y tirando, ¿sí? Una nube de puntos, digamos, mucho más rápida, o un gemelo digital de una remodelación a nivel de patrimonio, como esa catedral, la Catedral de San Pedro, la de Notre Dame,
y ahorita el estadio, no sé si todavía se llama Giuseppe Meazza, donde juega el Milán, no me acuerdo, como se han cambiado tantas cosas, pero ese estadio también está en 9 puntos de modelo BIM. Entonces, ahí tenemos lo mejor de dos mundos, o sea, de lo viejo hacia lo nuevo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, generalmente para remodelaciones o, digamos, remodelaciones o es un Restauración. término arquitectónico cuando Restauración. mejoran ciertas cosas, restauraciones, ¿sí? Ajá, Hacer la algún tipo de restauración. restauraciones. Y en Correcto. algunos casos lo utilizan para, digamos, recorridos virtuales. Ahorita la Catedral de San Pedro tiene una página donde uno puede hacer un recorrido virtual de toda la catedral, bueno, de lo que permite ver de la catedral ahí, sin necesidad de ir hasta Roma para ver eso. Entonces, ahí se lo dejo. Y en Venezuela, No, hay no, tanto chévere, proyecto chévere. abandonado, Sí. entonces, me imagino que la preguntilla por ahí es una de las cosas que puede hacer. Todas esas estructuras, por ejemplo, la de los ferrocarriles que están abandonadas, levantarla con un GIS, un modelo BIM, y a partir de ahí modernizar todo ese proyecto, porque esos proyectos de 15 años atrás, 20 años atrás, o sea, no es el mismo tren que está ahorita. Entonces, pero esas estructuras se pueden aprovechar y de ahí adelante continuar. Eso sería un buen ejemplo de aplicación allá. Eso, las centrales que hay, las termoeléctricas, o sea, muchas cosas que están abandonadas ya, que se pueden aprovechar y continuar. Bueno, ese sería el tipo de tecnología, nube de puntos y gemelos digitales, en mi opinión. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. No, excelente porque, mire, profe, ahí tenemos trabajo para la universidad, tesis, tenemos trabajo para historia, los muchachos puedan hacer levantamientos, imagínate ellos, digamos, en el trabajo en la materia, dentro del contenido, pues, uno de esos, pues, sea un levantamiento de algún edificio emblemático acá en San Cristóbal, bueno, y la ciudad Correcto. inclusive se pueda llevar a una nube de puntos, imagínate, ¿ves? Bueno, Toda la muchísimas ciudad. gracias, ¿verdad? Excelente. Gracias, Gerardo, por tu participación. Por aquí nos queda una preguntita y la pregunta sería, ¿cuál sería el primer paso para implementar BIM en un proyecto de 4.500 metros cuadrados? Dice Simétrica, que es un residente de ese proyecto y están al 95% de construcción. ¿Qué opinan? Está bastante avanzado. ¿Qué opinan? Ok. Bueno, yo pienso que independientemente del tipo de proyecto que se esté desarrollando, el primer paso es el diagnóstico inicial, porque nosotros tenemos que saber desde dónde estamos partiendo, qué nivel de madurez tenemos, con qué recursos contamos, para poder alinear lo que serían los objetivos y el alcance que le vamos a dar a ese proyecto a partir de esa información base. Y de allí, pues sí, desarrollar lo que sería el BED, alineado con los objetivos y con el alcance que le queremos dar a ese proyecto. Jorge. Sí, yo opino lo mismo que Alexandra. O sea, también aquí viene la pregunta que hace el estándar. ¿Para qué quiero el modelo BIM? O sea, hay usos de modelos BIM que es para gestión y operación. O sea, ya cuando el edificio está construido, se hace un modelo que se traspasa después a un software de operación y mantenimiento, por ejemplo. Eso se puede hacer. Ahora, si te soy honesto, se hace poco, o yo lo he visto poco, no es muy común. Ahí viene que hacer la pregunta, ¿para qué podríamos hacer eso? De repente podríamos hacerlo para una futura expansión. Por ejemplo, tener un modelo base de lo que se construyó y en una segunda etapa que se va a hacer, no sé, en unos años más, utilizar ese modelo base para luego hacer esa expansión o una remodelación, como comentaba también el compañero anterior, tener ese edificio levantado para que cuando hagamos una remodelación dentro de un par de años, hacerlo sobre ese modelo, también podría ser. Pero habría que hacerse la pregunta, ¿para qué yo quiero ese modelo? Si es tener un modelo por tenerlo, no vale la pena. Johnny, ¿qué opinas, Johnny? Johnny. Sí, habla bastante yo. No, sí, todo parte de para qué vamos a utilizar el modelo. Digamos, esa es la pregunta madre. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Que pasa mucho que sobre una cosilla vamos a hacer todos BIM y van todos corriendo así como la película de los Minions. Sí, BIM, BIM, BIM. Y resulta que cuando hacen el modelo, llega y dice, no, necesitamos el modelo para interferencias. Bueno, se hace la interferencia. Y después al final dicen, ¿sabes qué? Necesito el modelo para hacer el presupuesto. Resulta que el modelo de interferencias no sirve para hacer presupuestos. Perdimos el trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber para qué lo va a hacer. Lo va a hacer para gestión de construcción, se modela como se construye.
¿Y cómo estoy pensando yo construirlo? Digamos, ese, digamos, sería el primer paso. Si no tenemos claro qué es lo que queremos del modelo, vamos a tener muchos problemas con cambios, y los cambios, ahí es donde empiezan a perderse las horas y donde empieza a venir el tema que hay en el BIM no sirve porque me está saliendo más caro. Pues claro, porque estoy metiendo más horas hombres de trabajo. ¿Dónde está el ahorro? En la cantidad de horas hombres que se ahorran las empresas en hacer un trabajo. Digamos, esa es digamos, la punta o la base del triángulo de inversión. Entonces, digamos, eso es lo que yo opino de mi punto de vista. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. Yo creo que también hemos ya ocupado 1 hora 35. Hemos debatido bastante. La presentación de Jorge fue bastante completa. Me queda decirle a todos los que están participando que recuerden que esto es una serie de 5 webinares que es con la intención de mostrar lo que tendremos adentro en nuestro primer diplomado básico. Y básicamente, pues la idea es que pues nos conozcamos, salgan todas las preguntas, las incógnitas, lo que tengamos que debatir y bueno, se interesen en la participación. La Universidad Nacional Experimental del Táchira, junto con todos sus decanatos, pues se han integrado para hacer y ofrecer esta propuesta educativa para fortalecer a nuestra comunidad de profesionales, de estudiantes, no solo aquí en Venezuela, sino también a los que están, pues aparte de nuestros vecinos en toda Latinoamérica. Entonces, por supuesto, Jorge, invitadísimo a los siguientes eventos. Sé que tu esposa también es arquitecto, trabaja en el área pública en Chile y nos puede aportar mucho desde esa mirada pública de afuera, cómo se lleva el BIM, que es muy diferente al área privada, por de repente la visión. Y bueno, nuestros profesores de este diplomado, la ingeniera Alexandra Quiñones, todo el mundo la conoce, así que especialista en BIM. Nuestro ingeniero Johnny Monjes Parada, igual reconocidísimo y famoso en BIM, especialistas, mi persona también especialista en BIM. En mi caso, soy docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en la carrera de arquitectura y bueno, estamos en pro de esta formación. Todos los jueves, hasta el jueves antes que empecemos el diplomado, que la fecha de inicio es el 22 de septiembre, o sea que venimos teniendo el último como el 18 por ahí, jueves 10 de la mañana, son cinco conversatorios, webinares, perdón. Entonces, bueno, las preguntas queda el grupo del webinar para los siguientes enlaces. Vamos a corregir el problemita de hoy, que bueno, intentábamos que saliera por la universidad, pero es muy difícil todavía. Igual también decirles que estamos trabajando en el aula virtual. Toda nuestra información, todo nuestro trabajo se va a hacer desde el aula virtual de la universidad, totalmente online, este evento. Y bueno, queda abierto para el grupo, para el debate. Creo que estás en el grupo, Jorge. Sí, de los web. Perfecto. Entonces, por ahí también se les puede seguir respondiendo. Y gracias a todos por la participación y por la asistencia. Despedidas de cada uno de ustedes, por favor. Los escucho, Jorge, Alexandra, Johnny. No, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo feliz de participar y estar aquí con ustedes. Me alegra que lo que conversamos sea un aporte y bueno, nos quedamos entonces en contacto para vernos una próxima vez. Perfecto. Bueno, por mi parte, pues siempre es un honor y es bastante grato compartir este tipo de espacios. Quiero hacerles un llamado a que sean agentes de cambio, a que opten por capacitarse y aprender BIM, porque es algo que nos va a permitir ser más innovadores, más eficientes, optimizar los procesos. Y me atrevo a decir en el nombre del equipo de trabajo de este diplomado que ustedes, al igual que Jorge, Necari, Johnny, César, todos juntos podemos hacer que ese cambio suceda y siempre estamos por acá a la orden, independientemente de que formen parte o no del diplomado, vamos a estar por acá a la orden y bueno, esperamos que sí formen parte y que todos podamos llevar a cabo ese cambio de la mano. Correcto.
Johnny, el famoso. Famoso en mi casa. En algún lado. Sí, sí. No, primeramente felicitar a la universidad por dar este paso, ¿sí? Y bueno, los muchachos que nos están escuchando, y señores también y señoras que nos están escuchando, gente de todas las edades, felicitarlos porque están dando el paso, ¿sí? Generalmente lo más difícil es empezar, ¿sí? Abrir la mente y dar el primer paso hacia un cambio, y eso que va a ser un cambio de paradigma a todos los niveles. Y excelente, los felicito, invitarlos aparte de los webinars, invitarlos a la especialización, y van a ver que cuando la terminen van a tener otro tipo de visión de la vida. Correcto. Gracias a todos. Bueno, el resto pues contestamos por el grupo, ya ha pasado el tiempo, 1:30, y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Oh.